Aquí están las falleras que van a probar en MasterChef. Lo que han hecho los concursantes. Bueno, pienso yo que lo que sí que es digno de una semifinal son estos trajes. Cuéntame un poquito la tradición que tienen estos trajes. Bueno, pues este traje en especial es un escolín, el dibujo se llama Valencia, me lo hicieron cuando mi hija era mayor hace 5 años, pero ya es una joya, ya va a ser para mis hijas, para mis nietas, digamos, son cosas que ya se heredan y ¿Ah, sí? toda la vida, sí. Bueno, todo esto digno de una semifinal. Pero quiero saber, ¿el plato es digno de una semifinal también? El plato estaba bueno, la verdad es que a todos nos ha gustado bastante, pero sí que es verdad que le faltaba la picada. Madre mía, me ayuda muchísimo vuestra valoración, así que muchas gracias. Muchas gracias a ti. Sí. Gracias. Venga, va, equipo. Ahí. Galleta y deshilachado nitro de naranja. Que lo disfrutéis. Aquí siguen probando los falleros. Aitana, así me gusta. Seriedad, calladita, seria, con esa cara que te pones tú cuando te pones seria de verdad. Muchas gracias. Esa es la actitud. ¿Qué os parece este maravilloso postre? Pues la verdad es que está buenísima, tanto el crumble como la crema catalana, como los matices de naranja, Todo bien, de las mejores cremas que hemos probado. no hay peros. No hay peros. Ninguno, con diferencia el mejor plato de todos. El mejor plato de todo el menú. Sí. Muchas gracias. Yo digo, si hubieseis utilizado menos madera. Pero bueno, esto es una broma. Lo que sí que quiero es agradecer ese cariño, ese esfuerzo y toda esa dedicación de todo un año. Muchísimas gracias, Valencia. Dicho esto, tengo claro cómo os gustaría acabar esta fantástica comida. Pues bien de fuegos y petardos, ¿verdad? No sé que no, porque aquí el cagueta los ha escondido. Y si os pediré pues un fogoso y maravilloso aplauso, que es la única forma de tener esto. Aspirantes, Jordi os ha pedido que os dejéis la piel.